Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Para esta circunstancia tan especial, nos ponemos primeramente en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que después de la presentación de mi amigo Marcelo, creo que no tengo nada más que decir. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes en la compañía de los amigos de siempre, muchos de ellos con quienes nos hemos abrazado muchas veces, y ustedes exactamente iguales que los demás, solo que no hemos tenido la oportunidad de abrazarnos, pero sí nos consideramos amigos y hermanos en todo, y nos consideramos amigos y hermanos porque tenemos su mismo ideal. Ya Marcelo lo dijo brillantemente, yo soy Luis Martínez, vivo en Valdivia, en el sur de Chile, una ciudad maravillosa. Algún día les mandaré fotografías más de las que hemos mandado. Soy casado hace más de 30 años con Alejandra y tengo 2 hijas maravillosas. Mi profesión es auxiliar de servicio en una universidad. Trabajo en una facultad de medicina. Mi señora también es auxiliar de servicio, trabaja en una clínica. Y una de mis hijas, la mayor, y la menor es profesora. Mi formación es la enseñanza que hemos tenido todos en la enseñanza tradicional. Y viví mi cursillo en el mes de septiembre de 1989. En el año 90 principios, unos buenos amigos, no sé por qué razón, pero imagino que sería gracias al Espíritu Santo, se les ocurrió enviarme con 6 meses de cursillo, menos, septiembre, octubre, noviembre, siempre 5 meses de cursillo, se les ocurre enviarme a la cercana ciudad de Villarrica, a un cursillo de dirigentes, en donde por primera vez escuché la voz y escuché las palabras de unos amigos muy buenos. Ahí conocí a Sergio, que ha partido hace pocos días al encuentro gozoso del Señor, y a Olguita. Ahí los conocí aquí en Villarrica, en el año 90. Y por primera vez un hermano habló de que entre toda la gente que había estado a los inicios, había una persona que se llamaba Eduardo Borín. Saliendo de un cursillo tradicional acá en Valdivia, no me entraba mucho el tema de Eduardo, pero bueno, eso creo que es tema de otra situación. El caso es que yo conocí a Eduardo por los libros, y lo conocí porque siempre me gustó leer, y porque no entendía en los libros que aparecían en los rollos, y sobre todo en los libros. Leía Sáenz Meneses, por ejemplo, en el año 91, en donde hablaba que Cursillos venía de la pastoral y venía de Aparici, a quien puedo respetar mucho. Y no encontraba a Eduardo ahí. Y lo comencé a buscar en internet, obvio. Y a partir de las palabras de los hermanos y de los amigos que me vivieron junto conmigo ese cursillo en Villarrica. ¿Qué cambió después de ese cursillo? Por supuesto, cambió mi visión del movimiento, y entendí de que el movimiento no estaba en ideas fundamentales, ni tampoco estaba en los rollos, ni tampoco estaba en esta historia que se hizo siendo oficial durante el tiempo. Y después descubrí que existen en cursillo 2 historias.
Dos. La oficial, las ideas fundamentales, dos en esa época, un libro horrorosísimo, y la historia que hemos vivido las personas que nos hemos dedicado a conocer fundamentalmente la parte histórica del movimiento y conocer la praxis y conocer el pensamiento de Eduardo. Me voy a tomar de unas palabras que dijo la semana pasada mi querido amigo Matías. Él hablaba un poco sobre la adolescencia y la juventud. Él hablaba de que la juventud va siendo un aprendizaje desde la historia, desde su propia historia, porque cuando no se tienen mayores elementos se va haciendo el camino en la medida que uno lo va viviendo. Hablo también de que vivimos un mundo que tiene un exceso de virtualidad. Y también persiste esta cosa que es muy humana, que es la identificación con un grupo, participar de las reglas que tiene el grupo y al final tratar de ser alguien. Y este ser alguien sabemos que está muy conectado con lo que vivimos en nuestro cursillo, sobre todo en el rol ideal. También habló sobre la influencia de los maestros de la ley, entre comillas. Y que también nosotros dentro de cursillos a veces seguimos derroteros en donde nos piden ir a buscar, dice Matías, habla de las pruebas de blancura. Y quien hace su cursillo antes de ser dirigente, les exigen tener que conocer un montón de cosas que se encuentran solamente en los libros oficiales del movimiento. Y finalmente sabemos y podemos entender a partir de eso, o como un inicio, como un principio de esto, de que los ambientes digitales son un buen desafío y una buena apertura de posibilidades. Gracias, Matías, te lo agradezco. Me hiciste una buena cantidad del rollo. Entonces, podemos partir diciendo de que lo que voy a hacer ahora no es un estudio académico, probablemente un poco más técnico, un poco más pesado, pero entendible, porque hay cosas de las cuales necesitamos una explicación y una nueva mirada de ellas, porque muchas de ellas las consideramos como evidentes y las consideramos como superficiales. Diría Bonin cuando explicaba sus rollos, es como. Y es como cuando usamos las nuevas tecnologías casi sin darnos cuenta. Los grupos de WhatsApp, el ocio audiovisual, el intercambio social, la hiperinformación, la socialización virtual, sin pasar por el contacto persona a persona, entre otros. Ya ven que el mundo de la información o el mundo de conocer está impreso en una situación que ha sido muy conocida en los últimos tiempos, sobre todo a causa de esta emergencia sanitaria conocida como pandemia. Entonces, podemos comenzar diciendo de que todo está cambiando y somos protagonistas hoy día, unos protagonistas mucho más acelerados. No estamos acostumbrados a esto, porque no estamos acostumbrados a vivir en tiempos de pandemia ni en tiempos digitales como los vemos hoy día. Y muchas veces nos cuesta aprender y nos cuesta filtrar lo que es verdadero y lo que es mentira. El lenguaje, por supuesto, ha cambiado. Hemos descartado lo simple porque lo consideramos obsoleto. Y para estar al día tratamos de aprender lo último para evitar ser tratados como anticuados. Dicho sea de paso, hay una trampa muy grande en eso que muchas veces comentamos. Yo lo vi con mis propios ojos. A veces los medios digitales, la televisión, nos muestra que esto es bastante mentira, porque ver con los propios ojos a veces uno ve mentiras. Hace ya más de 2000 años, Parménides, un filósofo griego, decía, para ver la realidad es necesario además reflexionar sobre ella. Sócrates nos decía el famoso, conócete a ti mismo. Y esto nos muestra que las experiencias de hace 2000 años que nos piden ir un poco más allá de lo que vemos superficialmente, Jesús mismo le dice,
ve a echar las redes más adentro. Eduardo Bonín, construye esa maravillosa epifanía evangélica diciendo que hay que ir a los más alejados. Textos actuales, como las palabras de nuestros pastores, en las cartas como Laudato Si, Evangelii Gaudium y otras, nos están pidiendo constantemente regresar a tomar en serio el lenguaje de la tierra. La tierra vulnerada, sobreexplotada y muchas veces teñida de sangre. En nuestra cultura andina ancestral, hablamos de la madre tierra, la Pachamama, la Ñuque Mapu, Nafguana, Maxitari, Elohé, la vieja sabia, la que nos acoge, la que nos enseña, la que nos aconseja, la que nos da el pan y la vida, como el paraíso de nuestra visión bíblica. De ahí el título de este pequeño intento de frenar por un momento en nuestra labor diaria: estudio y perseverancia. No te conformes solo con lo que ves. Para, mira, reflexiona, estudia, observa la tierra, escucha a la vieja sabia. Podemos convenir entonces que hasta en la gran estructura de nuestra iglesia hay engranajes que se mueven más lento que la realidad. Y así, la prensa vaticana y los analistas de la realidad son objeto también de las palabras de Francisco, como las que dijo en la 55ª Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales en enero de este año. Comillas: deseo, por lo tanto, dedicar el mensaje, dice el Papa, de este año a la llamada de ir y ver, como sugerencia para toda expresión comunicativa que quiera ser límpida y honesta. En la redacción de un periódico, como en el mundo de la web, en la predicación ordinaria de la iglesia, como en la comunicación política y social. Ven y lo verás es el modo con el que se ha comunicado la fe cristiana, a partir de los primeros encuentros en las orillas del Jordán y del lago de Galilea. Pensemos, prosigue el Papa, el tema de la información. Opiniones atentas se lamentan desde hace tiempo el riesgo de un aplanamiento en los periódicos fotocopia o en los noticieros de radio y televisión, y de páginas web que son sustancialmente iguales, donde el género de la investigación y el reportaje pierden espacio y calidad, en beneficio de una información preconfeccionada, información de palacio, información oficial o información que es la que hay que tener. Autorreferencial muchas veces, que es cada vez menos capaz de interceptar la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas. Y ya no sabe recoger ni los fenómenos sociales más graves, ni las energías positivas que emanan de las bases de la sociedad. La crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones, frente a un computador, frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin desgastar la suela de los zapatos, dice Francisco, sin encontrar a las personas para buscar historias o verificar in visu, dice, verificar en el sitio ciertas situaciones. Si no nos abrimos al encuentro, permaneceremos como espectadores externos, a pesar de las innovaciones tecnológicas que tienen la capacidad de ponernos frente a una realidad aumentada
en la que nos parece estar inmersos, pero no lo estamos. Cada instrumento es útil y valioso solo si nos empuja a ir a la realidad que de otra manera no sabríamos. Si pone en red conocimientos que de otro modo no circularían. Si permite encuentros que de otra forma no se producirían, concluye Francisco. Voy a hacer una afirmación que puede resultar incómoda. Después del Concilio Vaticano II y en estos particulares años, aún vemos dos iglesias, la de la jerarquía y la del mundo. Una llena de reglas de moral, de barreras para alcanzar la santidad, de reglamentos, de verdades oficiales, de ritos y decretos. La otra, que se preocupa, que aprende de la realidad, que acompaña y profundiza, que hace vida a la pregunta y respuesta de Jesús en el Evangelio. Le dicen, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús le contesta, ven y verás. Eduardo miró con muy buenos ojos la hoja de servicios. ¿Se acuerdan de la hoja de servicios? Obvio. 3 frases de la hoja de servicio que deberían ser nuestra inspiración constante. ¿Cuándo te sentiste más lejos de Jesús? ¿Cuándo te sentiste más cerca de Jesús? ¿Cuál va a ser tu plan esta semana? ¿Se acuerdan? Es evidente que si tu plan de la semana está en la jungla de Facebook, en las telenovelas o en los matinales de la televisión o en YouTube, algo no está conectando con la perseverancia de tu plan pastoral de esta semana. Por eso, al principio, ¿se acuerdan? Les pedí que paren y reflexionen, que paremos y reflexionemos un instante. Observa que está casi toda la información disponible, pero ojo con esta democratización de la información. Mucho de este cóctel de aprendizaje en las redes y la televisión deja mucho que desear. Hay quienes dicen que es una cloaca. No estaría muy dispuesto a decir que no es verdad. Mucha de la información es definitivamente falsa, fake, tramposa. El conocimiento ha pasado a ser un negocio que puede generar millones a una empresa. O puede levantar a hacer caer estructuras de poder. Muchas campañas políticas son cimentadas a menudo en información falsa que no alcanzamos a reflexionar para decidir. Eduardo dijo que el estudio es fundamental para conocer la verdad. Por eso él era lector incansable. Antes de crear el rollo fundamental del cursillo, que bien sabemos que es estudio del ambiente, se dedicó solamente a observar y reflexionar su realidad. Por eso leía mucho. Por eso estaba adelantado a su tiempo. Por eso pensaba, por ejemplo, igual que el cardenal Suenens, en cuanto a la independencia de las acciones laicales respecto de la acción católica. Un tema muy conocido y muy conversado y comentado durante la realización del Concilio Vaticano II. Por eso Eduardo creía en la imitación de Cristo más que en la ley, como lo decía Kempis. Por eso hablaba de los alejados antes que el documento de Puebla. 20 años probablemente él hablaba de los alejados. Por eso hablaba de cristianía en vez de cristiandad, al igual que el filósofo catalán Panikkar. De seglar en vez del decimonónico término laico, palabra que aún provoca anatemas en los doctores de la ley actuales y en los sanedrines de las estructuras.
Ya habíamos hablado entonces de la superficialidad a causa de no tener tiempo a veces. Ya dijimos que lo más grave de las noticias falsas es cuando se utilizan deliberadamente para influir en las opiniones colectivas. El titular, cierto o falso, como la noticia, y no la noticia, solo el titular. Ese es el que debe golpear. La noticia es un pretexto para ser utilizado como herramienta publicitaria. Muchas veces se prioriza rentabilizar las audiencias que llegan a través de las redes. Para ello, primero se lanzan noticias señuelo que permiten tener un dibujo de una reacción ante un nuevo producto o una estrategia publicitaria o una estrategia electoral, posicionamiento de marcas, etc. Muchas veces hacen encuestas para medir pulso ciudadano antes de implementar una política pública o medir el interés que ésta pueda tener en la ciudadanía. Podríamos decir entonces que el mantra de los medios de comunicación y del poder en las redes es saber primero qué me interesa más, descartando lo que no tiene arrastre. Encuesto, luego informo, parafraseando a René Descartes, la teoría del descarte. La frase motivacional, repetida en redes, la mayoría de las veces viene del pseudo conocimiento del sincretismo religioso o filosófico. Mucha frase cliché, mucha alquimia verbal hecha mantra, poemas y canciones famosas, palabras sortilegio, que son solo... La frase motivacional tiene que llevar una acción inmediata. Caso contrario no sirve. Pueden ser una especie de droga que te hace creer que llegaste a la meta sin hacer nada por lograrlo. ¿Se recuerdan de Eduardo cuando decía, ya viste lo malo, ya viste lo bueno? ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás mañana? Por todo lo anterior es necesario entonces agregar una dimensión ética del estudio. La gente necesita de certezas que deben venir de las fuentes de mayor importancia. Y para ello es necesario no quedarse con lo que cuentan las noticias ni lo que dicen en los diarios. Por eso es importante ir a las fuentes, usar Google, por ejemplo, para buscar las mejores fuentes de información. No conformarse con las cadenas en las redes, ni de estas supuestas noticias, que es cuando uno hace búsqueda inversa en las redes se da cuenta fácilmente que son sencillamente tergiversadas o falsas. Por ejemplo, las famosas cadenas de la niñita que está enferma. Hace días atrás se proliferaba acá en las redes una noticia de que decían de que la OMS había manifestado y había afirmado de que la pandemia se había terminado. Y es una noticia del año 2019 a principios y que hablaba de que podría ser. Pero sin embargo le colocaron de que la había escrito un doctor y muchas personas se cayeron en el cuento. Y la OMS, yo haciendo búsqueda inversa, me di cuenta de que era una noticia falsa. Como muchas noticias falsas que vemos incluso en nuestros grupos de WhatsApp. Algunos a veces los he sorprendido enviándoles una notita que dice lo que tú colocaste y que ha sido repetido muchas veces en los grupos de WhatsApp o en Facebook es falso, porque es un bulo o porque es un hoax o porque es una noticia falsa sencillamente diseñada para conseguir seguidores. Entonces, hay una oportunidad diaria. Dedicar los minutos para estudiar hoy día, es posible hacerlo. Hoy en día existe mucho material en redes de internet para conocer. Sobre todo, yo coloco hoy día en las circunstancias del movimiento, yo pongo mucho énfasis en estudiar lo que es la historia del movimiento. Hay páginas como FEBA, como Editorial de Colores, como las páginas que nos muestran día a día nuestros amigos del Carisma acá, en donde uno puede encontrar la información de primera mano y la información probablemente verdadera. Y un poco alejada de estas verdades oficiales que nos ha tocado muchas veces tener que sufrir porque vienen de una visión y de una manera de ver el movimiento, entender el movimiento que no es el que nosotros conocimos y que hemos conocido algunos, muchos
de la mano del contacto directo con el carisma fundacional, y otros que hemos ido descubriendo la maravilla de los textos escritos, en donde entendemos y podemos ver fácilmente, después de dedicarles un par de minutos al día, decirles de que las cosas no son como dice ideas fundamentales, o las cosas no son como a veces nos dice el organismo mundial, porque hay una verdad que nosotros estamos invitados a conocerla, y solamente si nos dedicamos un ratito durante el día, un rato. Una hora de oración, decía, una hora de estudio, decía un cura, es una hora de oración. Siempre más allá, siempre un poco más allá, buscar las fuentes, buscar la palabra del Señor y buscar la historia verdadera es nuestra tarea. Ultrella, más allá, duc in altum, de colores.